María Reina, cuando quieras tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos. Calvo, primero, muchísimas gracias por tus palabras. Y yo diría que para hablar de inmigración y de flujos migratorios, nada mejor que estar entre gente que son amigos, entre gente que comparte los mismos problemas y el mismo pensamiento. Y creo que cuando pensamos en los flujos migratorios, lo que nos hace falta cuando pensamos en las políticas es pensar de esta forma. Es que no estamos hablando de ellos, de los otros, de nosotros, pero tendremos que estar hablando de todos nosotros, o sea, de una gran familia que somos en este momento. Y por eso, una vez más, a Rafael, a Maribel, a la Fundación, muchísimas gracias por la invitación y la enhorabuena por esta jornada, estas terceras jornadas. Hablar después de las ponencias y hablar después de Pier Giorgio es complicadillo, ¿no? Porque viene gente que lo trae muy ya arriesgado en su manera de estar y, como decía Calvo, Pier Giorgio es una referencia para todos nosotros, para las organizaciones que hemos estado y entrado para esta red hace menos tiempo. ¿Qué os quería hablar un poco en estos 10 minutos que me propongo? De la situación de Portugal. Y me pareció que sería importante primero daros un poco la idea de cómo son los flujos migratorios en ese país, Portugal, que muchas veces es una provincia de España, que nuestro territorio pequeño y los 9 millones que somos no tenemos capacidad de afirmarnos en Europa. Por eso mismo los inmigrantes y los refugiados no quieren ir a Portugal. Yo diría que muchos de ellos no saben dónde queda Portugal. Esto es una realidad todavía, ¿no? Pero me parece importante entonces hablaros de este país que geoestratégicamente es muy importante, porque nosotros somos la plataforma de entrada y de salida hacia el Atlántico. Y los flujos migratorios no son solo hacia Europa interior. La plataforma del Atlántico es muy importante y muy peligrosa también. El problema es que nosotros en Portugal, la política, todavía no lo hemos conseguido entender de la fuerza que podíamos tener si miráramos hacia el Atlántico y no siempre mirando hacia Europa. Pero esto ya es un punto de vista más político que llevo. He basado el compartir aquí algunas ideas, porque no es una ponencia, en el último informe que tenemos del Servicio de Inmigración y Fronteras y Asilo, SEF, del 2015, que ha salido ahora. Y que os quería contar de una forma muy general. Primero, nosotros somos 9 millones, no llegamos a 10 millones. Creo que ahora, cuando tengamos el nuevo censo de la población, vamos a bajar todavía más. Pero somos 5 millones de portugueses fuera de Portugal. Y 5 millones es mucho, porque es más de mitad de nuestra población. Y tenemos en este momento 400.000 extranjeros oficialmente. Mejor dicho, tenemos 388.000 extranjeros registrados en Portugal. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos sido siempre un pueblo errante de caminantes. Nosotros hemos salido siempre. Pero yo me atrevería a decir que hoy en día el mundo, Europa y el mundo todo, hemos vuelto a los tiempos en que hoy estamos aquí, mañana allí, pasado mañana, no sabemos dónde. Esta me parece que es la realidad que vamos viviendo. Lo tenemos en el trabajo. Hoy trabajamos en Madrid, mañana trabajaremos en Ávila o en Berlín. Hoy vivimos en Lisboa y pasado mañana ya estaremos viviendo en otro sitio. Este mundo cambiante, que lo entendemos en el mundo del trabajo, es también el cambio que llevamos en las migraciones. O sea, la población que tenemos hoy, mañana no será la misma, ni en nacionalidades ni en nada, porque estamos volviendo al pasado de ser no tan sedentarios, de nacer y morir en el mismo sitio, pero de vivir por este mundo fuera. Y yo creo que esto es un cambio de mentalidad que, cuando hablamos de inmigrantes, cuando hablamos de extranjeros, hablamos de población que va llegando y va partiendo. Me parece que es un enfoque que le tenemos que dar. Y nosotros, portugueses, tenemos esa obligación, no solo por los 5 millones que llevamos fuera y que están fuera, pero también porque en los años 60
Los portugueses eran conocidos por los inmigrantes que se llamaban la maleta. Y los portugueses que han salido en los años 60 saben lo duro que es emigrar. Y hoy en día los jóvenes portugueses también van saliendo. No llevan una maleta, yo diría que son las camisas blancas, porque son la gente de más estudios, los jóvenes más bien preparados que están saliendo de Portugal. Pero solo ha cambiado el perfil. O sea, salían en los años 60 los portugueses que tenían menos recursos económicos y menos estudios, y ahora salen los jóvenes que están más bien preparados, de Portugal y de España, pero me compete solo hablar de Portugal, ¿no? Entonces, esta es la realidad que nosotros tenemos. Y ahora, ¿qué recibimos nosotros portugueses? Bueno, primero recibimos menos gente, claro, y de una forma muy general, la crisis económica ha sido el gran problema. Pero muy bien, ¿de dónde vienen estos nuevos flujos migratorios a Portugal? Menos, pero ¿de dónde me llegan? ¿Quién son? ¿Cuántos son? ¿Y cómo los acogemos? Yo creo que son estas 4 preguntas que muchas veces no hacemos el análisis en conjunto de esta situación. Primero, en este momento, en el 2015, los últimos que han entrado, la población que ha entrado más, son Europa occidental. Yo tengo a los ingleses, a los españoles, a los italianos, a los holandeses y a los franceses como la población que ha llegado a Portugal en el 2015. Pero claro, son gente mayor, son jubilados, son gente que se va porque paga menos impuestos en Portugal de lo que paga en su país. Pero son extranjeros en Portugal. Me preguntáis, ¿es la inmigración que os hace falta? No. Gente mayor ya tengo yo mucha en Portugal. Gente para pagar menos impuestos ya tengo muchos también. A mí lo que me hace falta es gente inmigrante que vaya a trabajar, no a ser explotado, que también es eso que pasa, pero gente que vaya a trabajar y gente también que sea joven, o sea, que me dé un impulso demográfico al país. Pero en realidad el último flujo del 2015 y de este informe me dice que estos son nada más, nada menos que 14,6 de los extranjeros que viven en Portugal. Y en el 2013 eran solo 11,2. O sea, en 3 años ha sido 3,0 o 3,3, perdona, que ha subido esta inmigración. ¿Qué tipo de flujos tengo todavía? Los que me vienen ahora del Atlántico, los que me vienen de Brasil. Y me llegan de Brasil por 2 motivos. Primero, porque los brasileños son muchos, al revés de lo que somos los portugueses, y por el problema idiomático. Claro, hay una afinidad. Brasileño no existe, existe portugués, ¿no? Entonces, claro, que ellos llegan y hablan nuestro idioma. Y las raíces culturales también son fuertes, lo mismo que pasa en España con América Latina. Y estos, los brasileños, son en este momento la mayor comunidad de extranjeros que tenemos en Portugal. Representan 24,3 de los extranjeros. De las 10 nacionalidades, los brasileños están en primer plano. Pero desde el 2009 que nosotros bajamos todos los años la tasa de inmigración. ¿Y por qué desde el 2009? Pues por una razón muy fácil. Primero, como os decía, la crisis. Nosotros tenemos la crisis desde el 2009, después declarada desde el 2012 y ahora la tenemos, pero vivimos todos con el gobierno socialista alegres pensando que no la tenemos, pero todavía la tenemos. Y claro que el extranjero que se va sabe que en Portugal tiene esta crisis. Después, porque también han cambiado los flujos migratorios. Y lo hemos visto aquí esta mañana, cómo han cambiado. Y por último, porque como somos buena gente, porque los portugueses somos buena gente, nosotros damos la nacionalidad con mucha facilidad. Es muy fácil que alguien llegue y que sea portugués. Y entonces, claro, cuando tienes la nacionalidad portuguesa, pues has dejado de ser extranjero y esos ya no cuentan. Estas son las 3 situaciones o los 3 motivos. Muy bien, entonces, ¿qué ha pasado con los inmigrantes tradicionales que nosotros recibíamos? Nosotros recibíamos de los PALOP,
o sea, de los países de lengua oficial portuguesa, no de Brasil, pero de África, por la afectividad que teníamos con los países de África cuando todavía éramos colonizadores. Y recibimos también muchísimos inmigrantes hasta el 2009 de Rumanía, de los países del este y de Ucrania. Son las dos nacionalidades muy fuertes. Y estas dos nacionalidades con los brasileños, yo quería dejar aquí una idea solo de cómo son vistos por los portugueses. ¿Qué pasa? Los ucranianos y los rumanos son los gitanos. Y dicen, bueno, si son gitanos. Y los brasileños son los que se están bailando todo el día, muy alegres, y vienen aquí y se casan con los hombres portugueses, se destruyen a los matrimonios y así hacemos esta idea tan fácil de las personas. Este es el problema, es que fácilmente nosotros ponemos una etiqueta en las personas y cuando hablamos de inmigración decimos los gitanos de Rumanía, las brasileñas que se vienen a destruir las familias y así vamos hablando y tratando los problemas de inmigración en Portugal. Y por eso os decía que vivimos un cambio del perfil de nuestra emigración, pero lo vivimos también de una forma muy suelta, como vamos llevando también el país, de una forma muy suelta, todo siempre muy bien. Adelante. Tenemos más permisos de residencia, una realidad. Tenemos más inmigrantes indocumentados, porque a mí no me gusta la palabra ilegales. Y tenemos más solicitudes de permisos que los negamos. En el 2015, 284 hemos dicho que no se pueden quedar. Y de ellos, 39,4 eran brasileños. Pero el problema es que estos brasileños que llegan son la población más joven, son la población que en este momento tiene un por media de 30,0 años de edad, o sea, muy joven cuando hablamos de la población portuguesa, y también tenemos otro problema. O también tenemos otra situación que no lo veo un problema, que es los pedidos de asilo que hemos tenido. Nosotros hemos tenido en el 2015 896 pedidos de asilo para Portugal. ¿Y de dónde han venido? Han venido de Ucrania, han venido de Malí y han venido de China. De China. Y estos de China, que en el 2013 eran solo pedidos de asilo, no de permiso de residencia, que eran solo 3, ahora han sido 75 en el 2015. Y los motivos, las razones, religiosas. Lo han dicho ellos. Si sí, si no, no lo sabemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con estos? ¿Por qué han llegado estos chinos y qué pasa con esta situación de los chinos? Nosotros tuvimos en el momento de crisis que inventar algunas formas de salir y de poder pagar a la troika, ¿no? Y pagar a Europa todo lo que nos estaban haciendo pagar. Y entonces una de las medidas que hemos tomado ha sido atraer al financiamiento extranjero. Y yo le doy el permiso de residencia a cualquier señor que llegue y que me compre una vivienda de más de 500.000 euros. Los vistos gold, ¿no? Bueno, estos vistos gold, ¿cuántos han llegado? Han llegado 573 de China, 39 de Brasil, 33 de Rusia, 23 de África del Sur y 22 de Líbano. Estos vistos gold, que yo no tengo nada contra ellos, en primer plan, pero después me parece que un día lo tendremos que reflexionar, son, una vez más, una mezcla. Porque no son los flujos normales que nosotros tenemos. Yo no estoy hablando del chino que llega y abre la tienda ahí de la esquina. Yo estoy hablando del chino que viene con dinero y si viene con el dinero suficiente para comprarse una vivienda de 500.000 euros, tiene que después tener forma de vivir en Portugal. Y si tiene forma de vivir en Portugal, el dinero también es una forma de colonizar a los pueblos. No es solo la cantidad. ¿Qué pasa todavía con esta situación? Es que como hay veces que no sé lo que hacer con los flujos migratorios que tengo, entonces tengo algunas ideas
relámpago, ¿no? Y esas ideas relámpago me han hecho, como tengo fragilidad en la ley, yo no conozco la ley de todos los países de Europa, como es, por supuesto, no conocerla, pero más leyes de lo que tenemos en Portugal, difícilmente algún país vuestro lo tiene. Porque nosotros, cada vez que llega un gobierno, lo cambiamos. Y cuando estamos en medio del gobierno y llega un secretario de Estado, lo cambiamos. Y cuando llega un ministro, lo cambiamos. Nuestra Constitución tiene 256 artículos. La de Estados Unidos es una tablet, ¿no? Entonces, os damos cuenta. Y como la ley es tan densa, también es tan frágil y tan fácil de romper esta ley. ¿Y qué ha pasado? Que las mafias, que es eso que me preocupa, y es en este punto que ahora quería entrar, los inmigrantes llegan, o los refugiados, no importa ahora, porque sí que tenemos que separar, como lo decía muy bien esta mañana, el problema de refugiados y de inmigrantes, pero hablemos ahora de los flujos de personas que entran. Y esos flujos de personas son vulnerables, son frágiles, vienen fragilizados. Si le das la mano, te la cogen porque les hace falta, y muchas veces esa mano que se les echa es la mano del diablo, porque no es la gente que los quiere ayudar, pero la gente que los quiere traer, y son las redes de mafia lo más peligroso que tenemos. Y en Portugal las tenemos de alguna forma camufladas, pero fuertes. Las tengo cuando cojo a los portugueses y los meto a trabajar, por ejemplo, en Galicia, esclavizados, porque hay portugueses en España trabajando de una forma como esclavos, como también aquellos que llegan, ¿no?, y que encuentro en la ley portuguesa la capacidad de darle el permiso de residencia. Europa, como decía hoy por la mañana, ni ha tenido idea que regularizado a 5.000 por una ley que se ha despertado el exdirector y presidente de Servicio de Extranjeros y Fronteras y ha dicho, nada, a coger esta excepcionalidad, y como tenemos 12.000 pedidos, pues vamos ya a dar 5.000. ¿Y dónde están estos señores? ¿Quién son estos señores? No lo sabemos. Porque el problema no está en acoger, el problema está que yo tengo que acoger, pero también tengo que saber a quién voy a acoger. ¿Para qué? Para una razón muy clara, para que no tenga el problema duro de tener a las izquierdas diciendo, venga toda gente, acogemos a todos, nosotros es que somos los buenos, que es lo que pasa en Portugal, que en este momento son los partidos de izquierda, con la demagogia que tienen, que dicen, sí, hay que abrir las fronteras, no importa después lo que hacemos. Y después tenemos a los partidos del centro o del centro-derecha. En Portugal hablar de derecha todavía no se puede porque también dicen luego, hacen confusión entre derecha y extrema derecha, que es también una cosa política que todavía no lo hemos aclarado. Pero os decía, que dicen, no podemos acoger, no podemos. Y lo que queremos decir nosotros, en el Partido Popular, que es mi partido, el partido CDS-PP de Portugal, lo que nosotros queremos decir es que no podemos acoger sin saber a quién acogemos y cómo los acogemos. Porque si yo recibo a toda la gente y los pongo en Portugal de cualquier forma, yo lo que estoy haciendo es el problema que tenían en su país de origen, lo estoy poniendo en este país y estoy escondiendo la basura por debajo de la alfombra. Yo tengo que acoger, pero tengo que tener medidas concretas y políticas concretas para acoger a las personas. Y en eso, mi país es de los mejores que tenemos en acogida en la ley. Después en la práctica es otra cosa, pero en la ley lo tenemos muy bien. Y por eso voy deprisa, por eso os quería solo 2 puntos. Primero, deciros que en el MIPEX, el Índex de Políticas de Inmigración e Integración del 2015, la cuarta edición que ha salido, de este cuarto informe que pone a 38 países en el ranking, Portugal tiene 75 puntos. ¿Y dónde nos vamos nosotros a buscar esos puntos? A la integración de los inmigrantes en el mercado de trabajo, que lo hacemos bien. Cuando los integramos bien. El problema es cuando lo dejamos suelto y hacemos de cuentas que no están. Y en la educación. Nosotros tenemos la mejor integración de hijos de inmigrantes, yo casi que diría, de Europa. Porque cuando llega un niño a una escuela,
Yo le doy el portugués porque es la primera cosa que tengo que saber. Es el idioma de donde estoy. Si no sé el idioma del país donde estoy, ninguna política puede resultar, porque si no entiendo lo que me están diciendo, no sigo adelante. Y esto sí que es una política que lo llevamos bastante bien. Y por último, mismo para terminar, porque ya Calvo suspira aquí a mi lado, pero mira que no me pasó los 10 minutos, que lo estoy mirando en el reloj. Me gustaría solo de dejaros esta idea todavía sobre los flujos y, porque somos gente toda de organizaciones cristianas o democristianas o de la doctrina social de la Iglesia, o que nos preocupamos con las personas y que ponemos a las personas en el centro, me gustaría solo de compartir estas dos ideas. Primero, hablamos de números porque tenemos que hablar de números, son los números que nos permiten hacer las políticas, pero los inmigrantes no son números, son personas. Y si nos quedamos solo por el número, no vamos hacia parte ninguna. La otra es que no me gusta hablar de crisis de refugiados. Yo me he cogido este panfleto, que me lo estaba mirando Pier Giorgio, que me lo voy a leer, pero la crisis de los refugiados. Yo cuando hablo de crisis, hablo de problemas, hablo de parte económica. Yo creo que tendríamos también que pensar en la situación de los refugiados. La palabra crisis tiene su impacto bastante fuerte. Y me parece, por último, que si no entramos en Europa en un acuerdo entre todos, en una política que sea humanista, en una política que sea realista, no saldremos adelante. Pero es que no saldremos adelante no con el problema de la crisis, no saldremos adelante con esta Europa. Me parece que la situación que vivimos de los refugiados y de los inmigrantes podrá ser el salir adelante con Europa o decir que el Brexit no será de uno, pero será de más 27. Eran solo estas ideas y perdona si he tardado un poco. Gracias.